Días, amigos y hermanos, hermanas y todos los que nos escuchan esta mañana. Es una bendición de nuevo estar con ustedes y llegar hasta sus hogares por este medio, con el único y el solo propósito de compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Ha sido una bendición estos últimos par de meses que hemos estado compartiendo. En lo personal me ha dado mucho gozo saber que algunos de ustedes están escuchando semana a semana, y no porque simplemente estén escuchando, sino porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces esa ha sido parte de una enseñanza para mí de cómo usar lo que Dios ponga en nosotros, nuestros medios, para poder hacer llegar a muchas personas la preciosa y hermosa y poderosa palabra de Dios. Esta mañana continuamos en nuestro estudio en el libro de Santiago y vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a hablar acerca de lo que la fe genuina hace en la vida de una persona, cómo la fe genuina se manifiesta en la vida de una persona. Y noten que digo fe genuina. Vamos a hablar de otro tipo de fe que no necesariamente es fe genuina, fe real, fe viva. Así que vayamos al Señor en oración y pensemos acerca de cómo Dios nos puede enseñar o nos quiere enseñar esta mañana en su palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de usted a darle gracias, Señor, por sus bendiciones, por la manera en que usted es compasivo, es fiel, es misericordioso para enseñarnos, para bendecirnos, para protegernos, para proveernos y todas estas cosas que usted hace por nosotros. Gracias, Señor, por su presencia con nosotros esta mañana. Le pedimos, Dios, que usted abra nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír, pero más importante, nuestro corazón para recibir lo que su palabra tiene que enseñarnos hoy. Hoy su verdad es importante para el día de hoy y queremos esa verdad. Queremos no solamente conocer esa verdad, pero vivir en esa verdad. Su nombre sea honrado y glorificado, Señor. Ese es nuestro deseo y nuestra oración mientras estudiamos este pasaje en la Biblia. Y le damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 1, entonces hemos aprendido que los cristianos se enfrentan con gozo los diferentes problemas en la vida. Ya vimos eso en el principio de nuestro estudio. Capítulo 2, prácticamente, si tuviéramos que tomar un tema, diríamos que los cristianos practican la verdad. No solamente oyen la verdad, pero practican la verdad. También hemos aprendido eso y hemos llegado a este momento en el capítulo 2, en donde después de aprender que los cristianos no practican parcialidad, los cristianos tratan a las personas con dignidad y con respeto porque sabemos que somos hechura de Dios. No todos hijos de Dios, solamente los que por fe han recibido a Jesús, pero somos bendecidos cuando bendecimos a otros y esa es la manera práctica de cómo poner en evidencia nuestra fe genuina cuando practicamos la verdad. Pero llegamos a este tiempo en el capítulo 2, verso 14, donde vamos a hablar de este tema, cómo la fe genuina se manifiesta, de qué manera se manifiesta y de qué forma podemos verla real en la vida de nosotros y de otras personas también. Comenzamos a leer el capítulo 2, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Noten eso, dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Luego el verso 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros otra vez les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Me voy a brincar al verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Me voy a brincar al verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El punto aquí en este pasaje, vamos a ver que Santiago no está hablando de una manera distinta de ser salvos. Santiago está haciendo un contraste entre la fe genuina y la fe que es muerta. ¿Hay tal tipo de fe? Claro que sí, por eso Santiago está hablando. La fe, dice, sin obras es muerta. Entonces vamos a ver por qué está hablando él de ese punto, de ese asunto. La fe sin obras es muerta. Ahora bien,
En este pasaje encontramos, como decía anteriormente, en las semanas anteriores, hay una discrepancia en muchos cristianos diciendo, no, Santiago contradice a Pablo. Y Pablo estaba hablando de esto y Santiago está contradiciendo. No hay tal cosa. Hay asuntos que debemos entender. Para efecto de eso, quiero ir rapidito con ustedes al libro de Romanos en el capítulo 3. Busquen en sus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 3. Y quiero compartirles algunas cosas porque debemos poner este asunto en claro. ¿Es acaso este pasaje en Santiago una contradicción de las enseñanzas de Pablo y viceversa? Por supuesto que no. Pero de aquí viene el asunto. Miren, en capítulo 3 de Romanos, Pablo escribe, cuando está hablando de que todos somos pecadores, que no hay uno que es justo, llega al verso número 20 en el capítulo 3 del libro de Romanos y dice esto. Este es Pablo hablando, ¿ok? Dice, por las obras de la ley, verso 20, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Verso 28, para no alargar mucho este tiempo, dice, concluimos pues que el hombre, vean esto, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ay. Pablo dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Capítulo 4, verso 1 de Romanos todavía. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, vean esto, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, verso 3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, aquí está el punto, su fe le es contada por justicia. Pablo, el hombre es justificado por la fe sin las obras. Santiago, regreso a Santiago, por favor. Aquí vamos a encontrar un punto bien importante. Y quiero aclarar esto para que no haya confusión de que si Pablo y Santiago se están contradiciendo. Nada de eso. Verso 17 de Santiago 2 dice, así pues, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego vean lo que dice más adelante. Verso 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vean esto, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso es importante. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y vean esto, y no solamente por la fe. ¿De qué tipo de fe? Primero que nada está hablando Santiago. La fe que es muerta. Entendamos eso. Él no está hablando de la fe como Pablo está hablando de la fe. ¿Qué es el punto entre ellos dos entonces para que no haya una contradicción? Primeramente, Pablo escribe en Romanos y tiene en mente a aquellos que niegan la doctrina de salvación por gracia por medio de la fe. Pablo está dirigiéndose a estas personas que niegan que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Está refutando la insistencia de que uno debe observar los requisitos ceremoniales de la ley de Moisés a manera de ser salvo. En este caso, circuncisión y otras cosas que decía. Pablo dice, no, la salvación es por gracia y por fe en Cristo Jesús y en su obra, en su maravillosa obra, completa, perfecta obra de salvación. Ese es Pablo. Dice Pablo, la justificación es por fe en el nombre de Jesús, pero está hablando de aquellos que niegan que solamente por fe y gracia uno puede ser salvo. Aquellos que dicen que hay que agregarle obras a la fe para que podamos en verdad ser salvos. Eso no es cierto. La doctrina de salvación dice que por gracia, por medio de la fe solamente.
Santiago en el otro lado, ojalá que no se me pierdan en esto porque es importantísimo. Hay muchas denominaciones allá afuera que pelean por este asunto. De verdad, el asunto es serio, pero creo que no tienen en cuenta lo que está escrito plana y justamente aquí, claramente. Pablo dice, salvación por gracia, por medio de la fe solamente. En la obra de salvación, la obra completa, la obra perfecta de Cristo Jesús. Nada más, no tienes que agregarle obras. Santiago no está hablando de eso. Santiago lo que está hablando es, él tiene en mente a aquellos que por la vanidad de su fe, lo irreal de su fe, la fe muerta de este tipo de personas, distorsionan la doctrina de salvación por fe. ¿Me explico? Pablo, salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, nada más, no obras. Santiago dice, sí, estoy de acuerdo, pero hay quienes por la fe no genuina de ellos niegan que la salvación es por fe solamente, por la gracia de Dios. Entonces no están contradiciendo uno a otro. Pablo insiste, la salvación es por gracia mediante la fe. Santiago insiste que una fe digna del nombre de Jesús tiene que ser mostrada, expresada en obras de amor hacia los demás. Ese es el punto. Ese es el punto. Pablo dice justificación por fe en el nombre de Cristo Jesús y la obra redentora de Cristo Jesús. Y Santiago dice, amén. Y esa fe, porque es genuina, es real, va a ser puesta en evidencia por las obras de la persona que dice que tiene fe en Cristo Jesús. Porque hay muchos que dicen que tienen fe en Cristo Jesús, pero sus obras no lo demuestran. Ese es el punto. El asunto de discusión es entonces una palabra, justificar. Ese es el asunto. Pablo usa la palabra justificar, Santiago usa la palabra justificar con dos significados distintos. No están hablando de la misma palabra justificar con el mismo exacto significado. Pablo está diciendo justificar en el sentido de cuando Dios hace justa a una persona mediante la gracia. Eso es todo. Una persona que estaba en quiebra espiritualmente hablando, que había quedado corto del estándar de Dios. Una persona que no tenía nada que ofrecer más que una vida quebrantada, una vida de pecado, una vida que definitivamente estaba corta delante de Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice justificar. Ahora Dios te ha hecho una persona justa mediante su gracia. Ya no te hace falta. Dios ya te puso en esa relación con Él donde dice, has sido justificado por la fe que has puesto en Jesús, has sido justificado. Ya eres hecho justo delante de Dios. El único que te puede hacer eso es Dios mismo. Santiago, por el otro lado, usa la palabra justificar para decir que está demostrando algo con razones convincentes. La misma palabra justificar que usa Pablo, la misma palabra justificar usa Santiago con distintas definiciones. Santiago dice, eres justo delante de Dios por tu fe en Cristo Jesús mediante la gracia. Pablo dice, Santiago dice, has demostrado con razones convincentes y has sido vindicado en tu fe. ¿Entiende eso? Eso es importantísimo para que no caigamos en esta confusión. Entonces los dos están hablando de una palabra muy importante, muy de verdaderamente fundamental en nuestro lenguaje cristiano, justificar, pero con definiciones distintas. Porque Pablo está hablando a un grupo de personas distintos del cual Santiago está hablando. Pablo está refiriéndose a aquellos que quieren ser creyentes, quieren ser cristianos. Santiago está hablando a aquellos que dicen que son creyentes, pero la evidencia de su fe no se muestra. Por eso es lo que estamos aquí viendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? La intención de Santiago no es presentar un contraste entre dos medios distintos para ser salvos. No, jamás. La intención de Santiago es presentar un contraste bien marcado entre una fe que es genuina, una fe viva y una fe que está muerta, una fe que no salva a nadie. Ese es el punto. Entonces, no hay contradicción. ¿Qué vamos a ver en estos versos? 3 cosas importantísimas y de aquí para adelante ya va a ser más rápido, va a ser más fácil una vez que hemos aclarado esto.
Si no queda claro esto, mándenme un comentario, mándenme las preguntas que tengan y buscaremos en la palabra. Yo no tengo la respuesta, pero la palabra de Dios sí la tiene, porque queremos que esto quede bien clarito. ¿Se contradicen Pablo y Santiago? Absolutamente que no. Pablo escribe a personas que quieren ser cristianos mediante sus obras, agregándole obras a la fe, y eso no se vale, no puede ser. Santiago, por otro lado, está escribiendo a personas que dicen que ya son cristianos, dicen que ya son creyentes, pero sus obras no ponen en evidencia que un cambio se llevó a cabo en su corazón. No ha habido nada diferente. Siguen en el mismo estilo de vida. Entonces dice, ese tipo de fe no salva a nadie. Ese tipo de fe es una fe muerta. Y este es el punto que vamos a ver en los próximos versos. Del verso 14 al verso 17, la pregunta que debemos hacernos. Entonces, siendo así que es tan crítico el asunto, debo preguntarme, ¿es mi fe tan solo una afirmación vacía? Es decir, yo digo que tengo fe, pero mis palabras son vacías porque no hay ninguna evidencia. En los versos 18 al 20, ¿es mi fe solamente por aceptar un credo, una creencia? ¿O es mi fe tan viva, tan genuina, tan real, que ha producido en mí una vida de obediencia? Ese es el punto. Vayamos al primero entonces, versos 14 al 17. La pregunta, ¿es mi fe genuina o es una afirmación vacía solamente? Veamos cómo Santiago de manera clarita ilustra este punto. Y vean ustedes, el texto es de verdad sencillo y clarito. Una vez que eliminamos esa posible confusión, entre comillas, que pudiera haber entre la palabra justificar que usa Pablo y la palabra justificar que usa Santiago. Entonces, la pregunta es, ¿mi fe genuina o es solamente una afirmación vacía? Veamos cómo Santiago contesta a esta pregunta. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, vean cómo usa una ilustración clarita. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. La pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué sirve eso? Una ilustración clarita con una necesidad de un hermano o hermana. Vean esto. No está hablando de gente allá afuera en el mundo. Santiago dice, ¿quieres saber si tu fe es genuina o solamente una afirmación vacía? Te pregunto, cuando ves a un hermano o una hermana que están en necesidad, ¿qué haces al respecto? Ay, hermano, pues Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿oíste? Y cuando decimos voy a orar por ti, 90% del tiempo no oramos por ellos. La verdad es esa. Y Santiago pone aquí una necesidad latente de una persona cercana a nosotros, un miembro de la familia. Y la necesidad envuelve las necesidades básicas para la existencia diaria. Santiago pone las cosas así de clarito. Santiago es un libro maravilloso porque es muy práctico. ¿Cómo sé que mi fe no es una afirmación vacía? Cuando veo la necesidad de alguien con cosas que son esenciales y básicas para su diario vivir y puedo hacer algo al respecto y no lo hago, mi afirmación de que soy un cristiano son solamente palabras que se lleva el viento. Eso es lo que está diciendo. Una necesidad latente frente de mí, con la capacidad, con la posibilidad de yo hacer algo al respecto y no hago nada, mis palabras son vacías, mis palabras no llevan en sí ningún aspecto práctico de hacer algo al respecto. Entonces mis palabras son inútiles, son vanas, no sirven para nada. Dios nos guarde de nunca caer en este tipo de situaciones. Dios nos guarde de nunca caer en este tipo de egoísmo. Eso es lo que vendría siendo una profesión de simpatía que no es más que palabras dulces y que no me llevan a hacer algo al respecto, una acción inmediata. Cuando esa acción está en mi posibilidad de hacer, no es nada más que sentimentalismo religioso. Y eso no le ayuda a nadie. A eso es lo que se refiere Santiago cuando dice, tal fe es muerta. 3 veces, verso 17, esa fe es muerta. La fe sin obras es muerta, verso 20. La fe sin obras es muerta, verso 26. En otras palabras,
No te hagas la falsa ilusión que porque escuchaste un buen mensaje en la iglesia y que tu mente dice, sí es cierto, bueno, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Pero no haces nada al respecto para ayudar a un hermano que está en necesidad cuando tienes la posibilidad de hacerlo. Tus palabras son vanas. Santiago dice, fe sin el cambio de vida correspondiente, sin una transformación, sin un producto, no tiene evidencia y por lo mismo no es real. Efesios 2, 8 al 10 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La ausencia de buenas obras es un indicador real de la ausencia de una fe real. No hay compasión, no hay amor fraternal. ¿De qué sirve ese tipo de fe que no conoce la compasión? ¿De qué sirve ese tipo de fe que no conoce el amor fraternal? ¿De qué sirve ese tipo de fe que no actúa hacia otros como Jesús actuara o actuaría o actuó hacia otros en necesidad? No trates de engañar a nadie con una compasión que es falsa, solamente porque le deseas a las personas cosas buenas. Desearle a las personas cosas buenas cuando están en necesidad y no hacer los necesarios ajustes es vivir en una fe que produce nada. Si yo veo a alguien que está en necesidad, ay, pobrecito, mira, ve, y no estás haciendo nada al respecto, no hables de que tienes fe, no hables. Esa fe es una fe muerta. No hay vida espiritual, no hay amor fraternal, no hay amor por Dios, no hay amor por su santidad, no hay compasión. Segunda de Corintios 5:17 dice, aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, en realidad eso no es cierto en la vida de una persona que puede hacer algo al respecto de la necesidad de alguien y no lo hace. Cuando Dios nos salva, también nos provee un amor por Dios y un amor por los demás. Amando a Dios supremamente, sirviendo a los demás sinceramente. Ese es el punto de la vida cristiana. En una fe que es muerta no hay compasión, no hay amor, no hay generosidad. No nos importa la necesidad de otros, no nos conmueve en lo más mínimo hacer algo al respecto. No hay una transformación real. Punto número 1, ¿es mi fe genuina o es simplemente una afirmación vacía? Si no hago nada al respecto por otros cuando lo puedo hacer, mi fe no es genuina, no es real. Estoy haciendo una afirmación vacía. Punto número 2, versos 18 al 20. Entonces, leemos, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, eso quiere decir hombre con la cabeza vacía, esa es la palabra. ¿Quieres saber, hombre cabeza hueca, que la fe sin obras es muerta? Punto número 2, ¿es mi fe genuina o es mi fe simplemente el aceptar un credo? ¿Qué es un credo? Es algo que se cree, es algo que se pone en conjunto para decir, sí, yo me adhiero a ese credo. ¿Es mi fe genuina o es simplemente creer, aceptar una creencia? Sí, el cristianismo no es un credo solamente, el cristianismo es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Cristianismo no solamente es creer ciertas cosas, cristianismo es confiar en Cristo Jesús. Eso es el cristianismo. Y aquí Santiago nos presenta este punto clarito. Otra vez, ¿te das cuenta cómo de claro es Santiago para escribir bien práctico? Verso 18 dice, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. El mostrar es necesario, el decir no es suficiente. El mostrar es necesario, el decir solamente no es suficiente. ¿Por qué? Porque dice aquí, aún los demonios creen y ellos tiemblan. Déjame decirte, los demonios son ortodoxos en cuanto a las cosas de la doctrina cristiana. Ellos creen que hay un solo Dios. Creen que Jesús es el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Lee los evangelios, particularmente el evangelio de Marcos, y vas a ver cuando Jesús tuvo estos encuentros, particularmente con este endemoniado Gadareno. Y el endemoniado viene y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Dios del Altísimo? No nos mandes al abismo. Permítenos entrar en estos puercos. Conocen a Jesús y cuando ven a Jesús ellos tiemblan. En el libro de los Hechos hay un caso de unos que querían imitar cierto o querían pretender tener cierto poder y se presentan delante de un demonio y le dicen: te decimos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio dice: pues sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? El demonio se vuelve y les da una arrastrada y los manda por ahí corriendo por la calle desnudos. Interesante, los demonios saben exactamente quién es Jesús y saben cuál es el juicio que ha sido otorgado, todo el poder y autoridad a Jesús. Cuando lo ven, ellos tiemblan. Tristemente, hay muchos cristianos que se llaman cristianos que cuando hablan del nombre de Jesús lo hacen con tanta irreverencia y falta de respeto. Aquí como que Santiago les dice: ¿tú crees que Dios es uno? Ese es Deuteronomio capítulo 6. Todos los judíos, Santiago está escribiendo a una iglesia que tenía un trasfondo judío, acuérdate de eso. Todos los judíos todos los días tienen que declamar esto, le llaman el Shema, y esto que dice, Dios es un solo Dios, y todo lo demás que dice. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice clarito todo eso, que ellos recitan todos los días. Dios es uno y todo lo demás. Pero los demonios también saben eso. Claro, los demonios no cambian porque no pueden cambiar su mente, no pueden cambiar su voluntad, no pueden cambiar su corazón. 3 elementos de lo que es verdadero arrepentimiento. Ahora, aunque los demonios creen que hay un Dios y que Dios es uno, siguen siendo demonios. A eso se refiere Santiago. Dice: creer solamente en un credo no te cambia, no te hace mejor que un demonio. Cuando él dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, excelente. Y como que ellos estaban diciendo: somos buena persona. Pero le dice: pero no eres mejor que un demonio. Ay, ay, ay. El punto es este: si tu fe no es genuina, si tu fe es solamente la aceptación de un crédito, de un credo, perdón, no eres mejor que un demonio. ¿Por qué? Porque el aceptar un hecho sin permitir que ese hecho cambie tu vida es una afirmación vacía. Los demonios intelectualmente están convencidos de la existencia de Dios, pero siguen siendo demonios. No hay un cambio real, no hay un cambio genuino. Número 1, ¿es mi fe genuina o es mi fe solamente una afirmación vacía? ¿Cómo sé? ¿Qué haces al respecto de las necesidades latentes cuando tienes la posibilidad de hacer algo? ¿Qué haces con eso? Número 2, ¿es tu fe genuina o solamente es la afirmación de un credo? ¿Cómo sé? Si esa afirmación, si esa verdad, si eso que he recibido me ha cambiado, un corazón nuevo, mi fe es genuina. Si no me ha cambiado, no soy mejor que un demonio. Seria la cosa. Punto número 3. ¿Es mi fe genuina? ¿Es mi fe la raíz que produce el fruto de obediencia en mi vida? ¿Es mi fe genuina porque produce en mí una vida de obediencia? Versos 21 al 26. Otra vez, usa ilustraciones. Pone el punto y luego las ilustraciones. El punto y luego las ilustraciones. Y aquí vienen ilustraciones claritas. Por eso fue, creo yo, importante que aclaráramos el asunto de la justificación al principio, porque aquí es donde cae en juego esa palabra. Verso 21, perdón. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Acuérdense, justificado en este caso sería: no fue vindicado. No fue vindicado Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí estamos hablando en referencia a Génesis capítulo 22. Escuchen esto. Este verso habla en específico de Génesis 22, es cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en ese monte, en el monte Moriah, y donde también después crucificarían a Jesús. Génesis 22 nos cuenta, y lee todo el capítulo de Génesis 22, maravilloso. Santiago se refiere a Génesis 22.
Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora ese es Génesis 15. Génesis 22, cuando ofreció a Isaac. Génesis 15, cuando creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15. Entonces, de Génesis 15 a Génesis 22, más o menos 40, 45 años. Unos dicen entre 40 y 50. Yo digo 40 mínimo para estar más seguros allí, más conservado el número, más conservador. Por lo menos 40 años han pasado desde Génesis 15, cuando Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Esta es justificación como Pablo usa la palabra justificar. Génesis 22, esa es justificación como Santiago usa la palabra justificar. En Génesis 15, Abraham fue contado como justo delante de Dios por la gracia de Dios y por la fe de Abraham en Jesús o en Dios. ¿Entendemos eso? Génesis 15, como Pablo usa la palabra justificar, declarado justo delante de Dios por su fe en Cristo Jesús. Génesis 22, declarado justo delante de Dios, vindicado en su fe por una acción obediente en su corazón cuando presentó a su hijo, porque Dios le pidió que hiciera algo. Abraham escuchó y obedeció esto. Clarito el punto, no hay confusión alguna. Génesis 15, justificar en los términos que Pablo usa. Génesis 22, justificar en los términos que Santiago usa para decir que fue vindicado en su fe. Ya había sido declarado justo, ahora fue vindicado justo en su fe. Ese es el punto aquí. ¿Y por qué pone el caso de Abraham? ¿No? Simple y sencillamente porque Abraham es el padre de la fe, así se le conoce. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. En cierta manera, entonces dice, todos somos, eso es en Gálatas capítulo 3 y 4, nos va a decir, y por nuestra fe en Dios y por nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús, podemos decir entonces que todos somos hijos de Abraham por fe. Abraham viene a ser entonces el padre de la fe en lo que nosotros reconocemos después del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Obviamente, la fe es de Dios. Entonces, claritos estamos en este asunto. Aquí el punto es claro. ¿Por qué el caso de Abraham? Bueno, porque el sacrificio de Isaac vindicó la fe de Abraham. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Es mi fe genuina porque produce en mí una vida de obediencia? Por supuesto que sí, ese fue el caso en la vida de Abraham. Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó a hacer algo. Su fe entonces complementó su perfecta fe en Dios. ¿Qué cosa más clarita aquí, más importante para nosotros de recordar? Escuchemos lo que dice la Biblia en estos versos y vamos a tener clarita la idea acerca de lo que es justificación. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo. Ahora, cuando dice ofreció, lo hace como si estuviera hablando en algo que sucedió en realidad. Pero la cuestión es de que Abraham en realidad no sacrificó a su hijo. ¿Tú te recuerdas de eso? A punto estaba de bajar ese cuchillo en el corazón de Isaac y Dios le dice, no lo hagas. Es algo bien interesante, pero aquí hay un punto que quiero que tengas en mente. Ahí a tu izquierda dale vuelta al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos hay unos versos que aclaran este panorama tan bonito, tan hermoso de verdad. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11, comenzando en el verso número 17. ¿Listo? Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, fíjate, por la fe, ¿ok? Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Isaac es el hijo de la promesa. Dios le dice, lo vas a llevar, lo vas a sacrificar. Y si ni tardo ni perezoso se dispone a llevar a Isaac, llevan la leña, lleva el cuchillo, tiene todo preparado para el sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Verso 18 nos da un amplio panorama. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, mira esto, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Wow! La palabra pensando aquí en el verso 19 de nuestra Reina Valera no hace pensar, en realidad justicia. Pensando no hace justicia a lo que la palabra en realidad es.
La palabra viene del griego que se llama logizomai. Logizomai es de donde obtenemos nuestra palabra lógico. Lógico. Entonces, cuando vemos esa palabra de la manera que está escrita, en vez de decir pensando, no estaba solamente pensando, estaba concluyendo algo que es lógico. En realidad podríamos decir este verso de esta manera. Abraham concluyó lógicamente, o vino a la conclusión lógica, o Abraham llegó a la conclusión lógica que Dios es poderoso. Abraham llegó a la conclusión lógica que Dios es poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos si fuera necesario. ¿Te das cuenta ahora? Sí, en un momento creyó, por su fe en Dios, creyó y fue contado justo delante de Dios. Pero llegó el momento en que tuvo que poner en evidencia esa fe. Y lo hizo porque llegó a la conclusión lógica que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Esa es una fe genuina, esa es una fe real. Esa no es una fe que solamente es una afirmación vacía. Esa es una fe que no es solamente el aceptar un credo. No, esa es una fe que te mueve a llevar en acción, en efecto, lo que Dios te está diciendo que hagas, porque llegaste a la conclusión lógica que Dios es poderoso para hacer lo que Dios quiere hacer. Esa es fe genuina, hermano, hermana. Dios nos dé a todos, a ti te dé, a mí me dé, a nosotros nos dé la gracia de tener esta fe que es genuina, que es real, que nos lleve a poner en acción lo que hemos creído, porque llegamos a la conclusión lógica de que Dios es poderoso. Esto es mi opinión solamente, no te enojes conmigo, no me acuses de estar diciendo una falsa verdad. Yo estoy pensando que Abraham, cuando levantó la mano y iba a bajar el cuchillo, y Dios le dice: Abraham, no lo hagas. Abraham, como que en cierta manera estaba como un poquito medio agüitado, como se dice comúnmente. Y esa es nomás estoy diciendo mi opinión, ¿ok? Porque él quería bajar ese cuchillo, y cuando hubiera bajado ese cuchillo, hubiera visto por primera vez la resurrección de los muertos. Yo creo que ese era el caso. Y digo, no dice eso la Biblia, estoy poniendo mi punto de vista solamente. En cierta manera, Abraham, cuando iba, el Señor le dijo: no lo hagas, había dicho: hoy quería ver la resurrección, porque dice Hebreos que él ya había creído que Dios es poderoso. Él había llegado a la conclusión lógica de que Dios es poderoso de levantar de entre los muertos. Esa es la fe genuina, la que te lleva a hacer cosas que para otros es increíble, la que te lleva a ver cosas que son invisibles, la que te lleva a lograr cosas que son imposibles. Esa es la fe genuina de la que habla la Biblia. Esa es la fe genuina de la cual Santiago nos está enseñando y nos está hablando y nos exhorta y nos dice: no, que tu fe no sea solamente una afirmación vacía, que tu fe no sea solamente el aceptar un credo que no te cambia tal vez, no porque el credo falla, porque tú no lo pones en práctica. Que tu fe sea una fe genuina que te lleva a hacer las cosas que para otros son imposibles. Esa es fe genuina, de esa fe estamos hablando. Por eso la ilustración práctica de Abraham. Abraham, en su obediencia, fue a llevar a Isaac a ser sacrificado, porque demostró que en verdad él confiaba en Dios. Abraham fue justificado por su fe, pero demostró su fe de que sí confiaba en Dios cuando llevó a cabo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Eso es algo maravilloso. Las obras de Abraham probaron que su fe era genuina. Esa es fe que salva, esa es fe genuina, esa es fe real. Qué maravilloso punto, de verdad. Seguimos adelante, de regreso en Santiago, ya para concluir. Es maravilloso lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Cuando tomamos el tiempo de sacarle los huesos al pescado y le vamos sacando todos los huesos y quedamos con la pura carnita y le ponemos limoncito y salsa y eso es rico. La Biblia es más rico que eso. Más rico que eso. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que le fue
y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió así la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En Isaías 41:8, Dios dice: Abraham es mi amigo. Oh, que Dios dijera de ti: Juanita es mi amiga, Pablito es mi amigo, Toño es mi amigo. Que Dios te vea como su amigo, porque tu fe en Él es genuina, porque estás llevando a la práctica lo que Él te pide hacer. Seguimos. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Verso 25, otra ilustración. Así también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En capítulo 2 de Josué vas a tener el caso de Rahab, esta mujer, cuando el pueblo de Israel van a entrar a la tierra prometida y envían estos espías a Jericó para mirar cómo está la cosa para tomar Jericó, y van a entrar a todos estos lugares y van a hacer lo que van a hacer. Y esta mujer, que era una mujer que se dedicaba a esta profesión vergonzosa, lees el capítulo 2 de Josué y te va a decir que ella creía en Dios. Ella sabía que Dios era poderoso, sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y dijo: yo sé que ustedes creen en Dios, y yo sé, dice, lo que Dios hizo cuando abrió el mar rojo, y sabe todas estas cosas. Pero cuando se presentan los espías, que son del pueblo de Dios, ella dice: los voy a ayudar, los ayuda. Pero ella, para ayudar a los espías, tiene que poner su vida en la línea, tiene que poner su vida en riesgo. Ojalá tuviéramos el tiempo de leer todo el capítulo 2 de Josué, pero tú puedes hacerlo en tu propio tiempo y vas a ver qué maravillosamente esta mujer demostró su fe. Otra ilustración de Santiago. Y dice aquí: ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino? ¿Qué casos más contrastantes aquí? Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, el que recibió las promesas. Rahab, una ramera, una mujer que era de los cananitas, una mujer que era pecaminosa, de una cultura pecaminosa, y todo esto. Los dos tienen algo en común: pusieron su fe y su confianza en Dios Todopoderoso y creían firmemente que Dios era poderoso para hacer lo que había dicho que iba a hacer. Y por esa fe genuina, esa fe real que depositaron en Dios, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer. En los dos casos hay vida o muerte. En el caso de Abraham, o moría Isaac y después vivía Isaac. En el caso de Rahab, o ella defendía a los espías para que vivieran y ella moría, o Dios actuaba de manera milagrosa y los protegía a todos. Ese es el caso. Las obras de Rahab muestran que su fe era genuina. Qué interesante. ¿Por qué todas estas ilustraciones? Sencillo, para que no nos tomemos más tiempo. Sencillo, ¿por qué todas estas ilustraciones? Aquí terminamos. En el caso de Abraham, ¿por qué la ilustración del caso de Abraham? Porque si tu fe es genuina, si crees verdaderamente en Dios, vas a hacer lo que Dios te mande hacer, aunque para ti no tenga sentido. Esa es la ilustración de Abraham. ¿Por qué tenemos a Abraham en estos versos? Porque si tu fe es genuina, si tu fe es real en Dios Todopoderoso, vas a hacer lo que Dios te llame a hacer, aunque para ti no tenga sentido. ¿Por qué el caso de Rahab? Porque si tu fe es genuina, si tu fe es real en Dios Todopoderoso, vas a hacer lo que tengas que hacer para ayudar al pueblo de Dios, a la gente de Dios, aún cuando tengas que hacer un sacrificio. A eso quiere llegar Santiago. Santiago capítulo 2, en los últimos versos de 14 al 26, tiene que ver con estos asuntos. Si tu fe es genuina, cuando veas la necesidad de alguien, vas a hacer algo al respecto. Y créeme, si quieres hacer algo por la necesidad de alguien y no tienes los medios, pero Dios conoce tu corazón, Dios te va a proveer los medios para que lo hagas. Esa es fe genuina. Si tu fe es genuina, vas a hacer lo que Dios te llame a hacer, aunque para ti no tenga sentido y para los demás no tenga sentido. Número 3, si tu fe es genuina, si tu fe es real, vas a hacer lo que tengas que hacer para ayudar a los hijos de Dios, aun cuando el sacrificio sea grande y tu vida tenga que ponerse en la línea. La fe de Abraham fue una vida de obediencia. Esa fue la marca de su fe verdadera, de su fe genuina. La fe de Rahab fue una vida de compasión y sacrificio. Esa es la marca de una fe verdadera.
Y por si acaso llegáramos al punto de que dijéramos, bueno, eso no está muy clarito para mí. Bueno, todo se aclara, del verso 14 al 26 se aclara en este último verso. Y allí cerramos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué claro pone todo el capítulo con ese solo verso. Porque como el cuerpo sin espíritu, ahora seguramente habrás ido a un funeral últimamente y habrás visto que hoy en día en los funerales a la persona, al cadáver de la persona le hacen tantos arreglos que mucha gente dice, ay, se mira tan bien, parece que está dormido. Y mira la sonrisa y mira el color de su piel y todo eso. La realidad es que está muerta la persona. No importa cuánto maquillaje le pongan, no importa cuántos arreglos, no importa que le vistan, no importa nada. Hay personas que tienen reloj, me ha tocado ver muchísimos funerales, relojes, anillos, cadenas y tantas cosas. Pero la persona está muerta. Si lo mueves, está muerto. Si le hablas, está muerto. Si lo pellizcas, está muerto. No puede hacer nada. El espíritu se separó de esa persona. El cuerpo de esa persona está muerto. No puede hacer nada. Por bien que se vea. A veces hasta huelen a perfume caro. Está muerto. Así es tu fe. Así es mi fe. Cuando solamente es una afirmación vacía. Cuando solamente es la aceptación de un credo. Cuando solamente es lo que digo, pero no lo que hago. Cuando no hay compasión para ayudar a los demás. Así es mi fe. Muerte es la separación. El espíritu se separa del cuerpo, eso es muerte. Y en este caso, muerte, en la manera que Santiago lo está poniendo, es la separación de las obras y la fe. Las obras y la fe nunca pueden estar separadas, porque cuando se separan, lo que queda es muerte. Si la fe que decimos no tiene obras, está muerta y no sirve para nada. No debemos confundir las dos, pero no debemos separar las dos. Cuando Dios nos dio esta nueva vida, nos dio amor por Él y amor por los demás. Allí se termina todo el asunto. No hay vuelta de hoja. Jesús dijo, mira, si quieres ser en verdad mi discípulo, tienes que tomar tu cruz diariamente, sígueme. Y prácticamente dice, tienes que morir a ti. Pero después termina esa parte diciendo, pero si no estás dispuesto a tomar tu cruz, entonces no eres digno de ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo, no digas que me sigues. Así terminamos hoy. Si no estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice, no digas que le sigues. Por seguro no puedes decir que le sirves. Nada más puedes decir que sabes de Él, pero no que lo sigues a Él, no que le sirves a Él. La afirmación la respuesta de estas preguntas, ¿es mi fe simplemente un reclamo vacío? ¿Una afirmación vacía? No. ¿Cómo sé? Si veo necesidad, hago algo al respecto. Y si no tengo los medios, Dios me los va a proveer. Pero mi corazón está de inmediato a hacer algo al respecto en la necesidad de mi hermano. Mis palabras son vacías cuando solamente digo y no hago. Número 2, lo que he creído de la Biblia, la palabra de Dios, lo he puesto en práctica porque esta verdad no solamente me ha salvado, pero esta verdad también me ha transformado. Lo que digo, lo que creo, se pone en evidencia en lo que hago. Número 3, porque mi fe en Dios es genuina, he confiado en Dios que Él es poderoso para hacer lo que quiera hacer cuando me llame a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y voy a hacer lo que Él me llame a hacer. Aunque eso signifique que voy a hacer algo que no tiene sentido o signifique que tengo que poner mi vida en la línea. Eso y mucho más estoy dispuesto a hacer. No tengo la fuerza, no tengo el valor, no tengo en verdad. Tal vez el carácter para hacerlo. Pero mi fe en Dios me hace confiar en Dios, que Él es poderoso para hacer en mí lo que Él quiere que yo haga. Y en eso confío. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este día por tu palabra que es maravillosa, es viva, es eficaz, oh Dios, tan poderosa para cambiarnos. Gracias, Dios, que nos enseñas acerca de la realidad de nuestra fe. Ayúdanos, Dios, a vivir el resto de nuestros días confiando, caminando, creciendo en la fe, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todas las cosas. Tu palabra dice, así alumbren vuestras obras delante de los hombres,
para que glorifiquen el nombre de vuestro Padre en el cielo. Eso es nuestro deseo y eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.